Hermanos, vamos a ver lo que San Lucas nos dice en su capítulo 24, versículos del 1 al 27, sobre la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros amigos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decía. En este relato encontramos tres aspectos que no debemos olvidar. El primero es que las mismas mujeres, dentro de las cuales estaba la madre de Jesús, o no creían o no podían digerir que el tercer día él había profetizado que iba a resucitar. Y entonces preparan sus ungüentos, sus especies aromáticas para ungir el cadáver de Jesús y llevarlo el tercer día, que era nuestro domingo, para ungirlo. O sea que ellas mismas en el fondo no estaban convencidas, o ya se les había enredado el cerebro y no entendían lo que Jesús había dicho, que el tercer día él resucitaría. Y para que a las mujeres no les quede ninguna duda, dos ángeles enviados por Dios se paran enfrente de ellas cuando llegan al sepulcro y les dicen: ya no está aquí, él ha resucitado tal como les dijo. Recuerden lo que les dijo, que iba a resucitar y que era necesario que padeciera.
Y entonces las mujeres ya no saben qué hacer y se regresan. Y van y se encuentran con los demás discípulos y otros compañeros de ahí, de los discípulos, a los cuales les dan las noticias. Pero a estos señores se les viene a la cabeza que las mujeres han perdido la razón y que andan diciendo que Jesús resucitó, aunque ninguno de ellos ha visto todavía el cuerpo. Y es que la razón es que los discípulos y muchos de los seguidores de Jesús esperaban que Él había venido a la tierra a restablecer el reino político del rey David. No era el reino de Dios. Ellos seguían esperando la restauración de Israel como territorio político. Por eso a ellos se les hace difícil creer que el que había venido y que ellos estaban convencidos que venía a restablecer ese reino, se muriera. Y que cuando lo buscaran, ya no lo encontraran. Entonces, para que las cosas no queden en duda, Pedro sale corriendo y se va a ver al sepulcro, a ver si efectivamente el cuerpo de Jesús estaba ahí o no estaba. Y cuando llega no encuentra, pero ve todos los lienzos donde lo habían envuelto, dobladitos y acolocaditos, muy ordenaditos como es nuestro Dios, siempre ordenado en todos, hasta en esos aspectos. Y entonces se regresa para decirles a los que estaban reunidos que no encontraron al cuerpo. Y aquí San Lucas nos mete un relato muy interesante. 2 discípulos que iban caminando a un pueblito llamado Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Iban platicando entre sí sobre lo que Jesús había padecido y cómo había sido su ministerio y todas las cosas. Y entonces de repente un tercer caminante se les acerca y les pregunta: ¿qué están diciendo ustedes? ¿Qué están platicando? Ay, tú eres el único extranjero aquí que no sabe lo que pasó con Jesús el Nazareno, que nosotros creíamos que venía a restablecer al gobierno de Israel. Era un varón muy poderoso, un profeta de Dios, hacía milagros, pero nuestras autoridades romanas y nuestras autoridades religiosas lo crucificaron. Ya, el Señor se los queda, oh, insensatos y cortitos de cerebro, ¿no era necesario que el Mesías padeciese todo eso? Y entonces los discípulos se tragan su lengüita y cierran su boquita y empiezan a oír lo que Jesús les está explicando de lo que debía ser su ministerio terrenal, tanto sus milagros como sus sufrimientos como Mesías. De este relato, ¿qué sacamos nosotros? Que a veces nos pasa como a los discípulos. El Señor nos dice una cosa y mientras no tenemos ningún problema, estamos bien convencidos. Pero cuando se empiezan a presentar las pruebas, como que empezamos a tembelequear y no sabemos qué hacer, si creer lo que Jesús nos prometió o seguir esperando otra cosa. Pero Jesús nos promete una cosa, que si creemos en Él, que Él murió y resucitó para darnos la vida a nosotros, esa vida que nos da no es una vida efímera por aquí en la tierra, sino es la vida eterna en las moradas del Padre que Él va a preparar para nosotros. Y nosotros decimos con toda la cristiandad: Él vive para siempre. Amén.